en contacto con María Esther Padilla, directora del Centro Juana Azurduy, con Lilian Lima Albarracín, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de Aini y Suyo, y Rosario Ricalde, directora del Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija. María Esther, muy buenos días. Le saluda José Luis Aliaga. ¿Dónde se encuentra usted en este momento? Buenos días, José Luis, y a toda la importante audiencia del POL. Pues un cordial saludo desde Sucre, concretamente desde el equipo del Centro Juana Azurduy. Un saludo para ti y para toda la audiencia que nos escucha. Perfecto, muchas gracias. Lilian Lima Albarracín, buenos días. Usted, me imagino que está en Cochabamba, ¿verdad? Y buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación del BOL. Sí, estoy en Cochabamba, en un clima tibio. Ajá, muy bien. Y Rosario Ricaldi es directora del Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija. Obviamente, le saludamos y le mandamos un saludo hasta Tarija, ¿no? Muchísimas gracias, muy buenos días a usted, José Luis, y a nuestras compañeras que comparten este programa en la mañana. También en Tarija está haciendo mucha calor, así que queremos compartir con el de Tarija. Bueno, a ver, vamos a ver desde el punto de vista de cada una de estas instituciones, el Centro Juana Azurduy, Aini Suyo y CECIMCAT, ¿cómo fue el tema de la violencia de género contra las mujeres en época de pandemia? Comenzamos con usted, María Esther. Sí, bueno, haciendo un brevísimo diagnóstico, José Luis, en realidad la violencia en época de pandemia solamente nos ha develado que muchos años venimos conviviendo con este otro tipo de pandemia oculta, como es la violencia sobre las mujeres, sobre la niñez. Entonces, hay datos estadísticos que yo creo que son de dominio público, pero son datos así muy estremecedores. La violencia se va incrementando pese a las campañas, pese a los decretos, a las medidas gubernamentales, etcétera, etcétera. La violencia es un hecho que va incrementándose cada vez más y de una manera más lacerante, de una manera así mucho más cruel en los cuerpos de las mujeres, en los cuerpos de la niñez. Mira, solamente como un dato, desde el 2013 hasta el 2020, que es el tiempo en el cual está vigente la ley número 348, que es la ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, en Bolivia han ocurrido 782 feminicidios. 782 mujeres que han visto truncadas sus vidas por la violencia. Y además hay un dato sobre las otras víctimas que a veces los analistas llaman víctimas colaterales, víctimas secundarias, pero nosotras desde el Centro Juana Azurduy las llamamos las víctimas directas, como son los hijos y las hijas huérfanas, ¿no? De estas mujeres, de estas 782 mujeres, muchas de las cuales son madres. Se estima en Bolivia, José Luis, que a partir de esta cruda realidad de los feminicidios, tenemos aproximadamente 400 niños, niñas y adolescentes huérfanos. Pero es una estadística, como te digo, una proyección, una aproximación. No hay datos ciertos, no hay una estadística cierta. Y es, por supuesto, una realidad que también nos interpela, nos preocupa, porque ¿cuál es la situación de estos niños? Son niños que están en una situación precaria con las familias, son niños que están en situación de calle, son niños que están viviendo esa soledad, el olvido. Mira, en el Centro Juana Azurduy, para acabar así muy rapidito esta parte de mi participación, sí. Este 25 de noviembre también presentamos un estudio que se hizo únicamente en Chuquisaca, ¿no? Sobre los niños y niñas huérfanas por feminicidio. Y hay en este estudio, que luego sí nos gustaría compartirlo con el BOL, hay testimonios así tan desgarradores, como una tía, ¿no?, que indica sobre su sobrino, y ella dice así textual: le llega su rabia y no sabe qué hacer, tiene un ataque de nervios y no sabe qué hacer, grita: a mi mamá la han matado, ¿qué voy a hacer sin mi mamá?
de repente se arrepiente y dice que no sabe qué le pasa, qué es la impotencia, que no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, fíjate, el problema de la violencia, desde el Centro Juana Azurduy, y creo desde las diversas expresiones del movimiento de mujeres, buscamos que deje de ser una noticia, que deje de ser solo una cifra, ¿no? Porque es todo un conflicto familiar, social, comunitario, así, de gravísimas consecuencias, ¿sí? Frente a la cual creo que aún falta mucho que hacer. Hay una deuda social frente a la violencia hacia las mujeres y la niñez de parte del Estado, de parte de la sociedad civil, de parte de todos quienes somos corresponsables también en luchar contra este flagelo. Bueno, el drama de los niños que quedan huérfanos se reproduce en todo el país y es un drama porque en la mayoría de los casos ocurre el feminicidio, estos niños quedan huérfanos de su mamá, pero nadie ya se ocupa de ellos, ¿no? Ese es un tema por el que vamos a volver a esta conversación en un ratito, porque Lilian, el Aini Suyu trabaja en áreas rurales del departamento de Cochabamba, ¿verdad? ¿Cómo es la situación del tema de la violencia contra las mujeres, contra los niños, contra los indefensos, ahí en el área rural, en el campo, en el departamento de Cochabamba? Bueno, un poco sumando a lo que María Esther decía, contextualizando lo que ha pasado en la época de pandemia, realmente no solamente en el área rural, sino también en el contexto urbano y periurbano, estamos bien conscientes que la cruda realidad es el incremento de casos, pero también en esta época de pandemia y ahora hemos recibido de que producto también de la falta de liquidez en los gobiernos municipales, en las instituciones públicas, todo el sistema garante de derechos de estas víctimas, niños, niñas, adolescentes, mujeres sobre todo, ha sido altamente debilitado, ¿no? En el área donde nosotros trabajamos, que es el área rural del Valle Alto de Cochabamba, trabajamos en 10 municipios, cubriendo 5 provincias, 5 juzgados. Lamentablemente en época de pandemia se ha retirado incluso al médico forense que cubría todita la región, y es esta pandemia, las instituciones como la FELCB, la FELCC están totalmente debilitadas. Comentarte, José Luis, que en el Valle Alto, producto de la quema de las EPIs de los centros policiales, no hay ni siquiera movilidades para transportar, llevar. Todas las defensorías han sido altamente debilitadas. Hasta el año pasado nosotros teníamos más o menos 49 personas en los 10 servicios legales integrales que colaboramos y hacemos asistencia técnica, y lamentablemente por la falta de presupuestos se ha retirado cualquier cantidad de personal, se está manteniendo personal que hace doble función. Lógicamente eso afecta directamente la eficiencia de estos servicios. Se han reducido de 45 apenas a 29 funcionarios. Hay defensorías que no tienen psicólogos, no tienen ni siquiera abogados. Entonces realmente ha afectado esta parte de la institucionalidad del aparato de justicia y las instituciones que en primera línea deberían estar conteniendo estos casos que se han acrecentado. Y son estos servicios quienes, al igual que el personal de salud, han estado en primera línea, no solamente atendiendo la crisis sanitaria, sino también esta crisis de casos donde niños y mujeres han estado conviviendo con sus agresores, ¿no? Bueno, me imagino que no es muy distinto el panorama en el sur del país, en Tarija. Rosario, el CCIMCAT trabaja con mujeres campesinas e indígenas del departamento de Tarija, ¿verdad? ¿Cómo fue la situación en esta época de pandemia? Aunque hay que aclarar siempre, ¿no?, que la violencia no solo está presente en la época de pandemia, sino antes, y creo que también estará presente después, ojalá que no. Pero ¿cómo nos puede describir lo que ocurrió en el departamento de Tarija, lo que se vio en Tarija en estos días de pandemia, Rosario?
Gracias, José Luis. Yo creo que si hacemos una comparación en días de no pandemia para quienes sufren violencia, el poder acceder al auxilio inmediato termina siendo tan difícil en las ciudades capitales donde hay servicios de atención. Imagina lo que significa en días de no pandemia para mujeres que viven en comunidades campesinas muy lejanas a los pueblos donde está funcionando un SLIM, donde, como decía Lilian, los SLIMs no tienen equipos multidisciplinarios permanentes con condiciones, equipamiento para salir a auxiliar a las víctimas que vivan en comunidades más lejanas. La situación sin pandemia es ya dramática. Para quienes sufren violencia en comunidades campesinas, en pueblos indígenas, ya es dramática. Se sabe que la violencia proviene del cónyuge, de la pareja con la que se vive, y en pandemia nos dicen que debemos permanecer encerrados y no debemos salir de la casa. Nos podemos imaginar en qué situación se encuentra la mujer y se encuentra la familia, ¿no? Yo creo que el CINCAT hizo una serie de conversatorios en pandemia, y desde uno de esos conversatorios donde se trató el tema de violencia, por ejemplo, el grado de naturalidad que tiene este problema para la familia, incluso las que víctimas que sufren violencia, para la familia cercana, más para los vecinos, para los comunarios. O sea, la naturalización del hecho genera un abandono, un dejarla sola a la víctima, asumirlo como un problema privado que lo tiene que resolver, lo tiene que soportar ella y su familia. Entonces ahí no vemos una corresponsabilidad de la comunidad, de la familia. Entonces, en una situación de pandemia, falta de cooperación, de ayuda, de auxilio pronto, yo creo que también se ve en estas estadísticas que nos da el conversatorio. Por ejemplo, este conversatorio preguntó a la gente si conoce si hay alguna mujer en su familia, barrio, comunidad que han sufrido algún tipo de violencia, que está en pandemia, donde estamos escuchando lo que pasa en la casa vecina. El 69.1% dice que no conoce. El 69.1%. El 9.1% dice me han comentado. Y el 19.1% dice que sí conoce. La pena es que cuando uno averigua que si usted conoce, entonces frente a ese hecho, ¿qué es lo que hacemos, no? Sí. Denunciamos, buscamos auxilio. Sí, se llama al centro de atención, pero milagros cuando nos contestan. Yo quiero tomar el ejemplo de María Esther, tomar un caso. Una señora de una comunidad de Entre Ríos, de una asociación productora, una mujer empoderada, informada. Sufre violencia y pide auxilio. Se viene a Tarija, con todo lo que significó las privaciones de traslado y todo. Por fin viene a Tarija. Le dicen, vaya a denunciar a la EPI. Va a denunciar a la EPI. Y el de la EPI dice, pero si no se la ve golpeada, me ha amenazado con matarme y ha ido a destruir mi lugar donde vendo. Tengo mi niño, con un niño de 2 años, ha cargado a su niño para ir a la denuncia. Como no se la ve chorreando sangre con golpes, no se registra la denuncia. Este vuelve a casa y pide auxilio a las personas que nos conocen y no sabemos qué hacer. Llamamos al centro y dicen, no, pero ha denunciado, no le reciben la denuncia porque no está suficientemente golpeada. O sea, a esos extremos llegamos. Este es un caso de los cientos que se dan. Entonces, Luis y a mis compañeras, yo creo que nosotras las mujeres llevamos toda nuestra vida luchando, primero porque se reconozca que esto es un problema social que nos lastima a todos. Y tenemos que hacer, hemos hecho, José Luis, años de incidencia para convencer a las autoridades que aprueben primero una ley para que enfrenten un problema que siendo autoridades es su responsabilidad atender los problemas de la sociedad,
pero les tenemos que convencer que existe el problema hasta a las autoridades. Por fin se aprueba la ley, incluso es un derecho constitucional, y se aprueba la ley 348. Usted ve la ley 348, José Luis, dice en el artículo 3 y en varios otros artículos que las autoridades, para garantizarme el derecho a vivir libre de violencia, que es una prioridad del Estado, dice la Constitución, tienen que hacer políticas públicas. Y que tenían plazo, le daba la ley plazo para que hagan la política. ¿Hace cuántos años que tenemos ley? ¿Cuántos años ha sido ese plazo? Y las autoridades no asumen esa responsabilidad. No tenemos políticas con presupuestos implementándose. Hemos hecho evidencia aquí con las compañeras de la casa, con de las otras instituciones articuladas, presionando para que se haga la política, a veces informando a la autoridad que la ley le manda a hacer esto porque ni conocen la ley. Es porque ni la autoridad prioriza esto como un problema. Y es un problema que genera una descomposición social muy grande, ¿no? Exactamente. Bueno, les voy a pedir que nos esperen un ratito mientras vamos a la pausa acá en nuestro programa y vamos a volver a descubrir todo esto que en este momento para muchos de nosotros es como lejano, es como que no existe, o eso que siempre decimos, no puede ser, pero es una absoluta realidad. Así que un ratito y enseguida volvemos para seguir conversando sobre este tema. Lima Albarracín, coordinadora del programa de Derechos Humanos Aini Suyo en Cochabamba, y Rosario Ricaldi, directora del Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina en Tarija. Bueno, María Esther, usted nos hablaba hace unos minutos de un estudio que se presentó el 25 de noviembre en el que se citaba, entre otros problemas que dejan los feminicidios, a los huérfanos. ¿Qué otras áreas de la familia se perjudica, es golpeada duramente con estos feminicidios, de acuerdo al estudio que presentaron, María Esther? Bueno, en realidad las principales víctimas, como te digo, son los niños, los adolescentes, pero sin duda, frente a un feminicidio, es un shock así terrible para la familia, ¿no? Porque no solamente tienen que lidiar, tienen que convivir con esta pena enorme de la pérdida de un familiar, que puede ser una hija, una madre, una hermana, sino que también tienen que entrar a lo que es la búsqueda de la justicia, evitar que el caso quede en la impunidad. Y este es un proceso que fácilmente puede durar 2, 3 años. Entonces, imagínate el desgaste familiar, la búsqueda de justicia. Pero sin duda el tema ahorita que más preocupa es la situación de los niños, y ahí yo creo que hay una responsabilidad estatal. Tú sabes que el Estado es el garante de derechos, y estos niños, si bien la ley 348 indica que primeramente se debe buscar que los niños sean acogidos en la familia ampliada, ¿sí? Con los abuelos, los tíos, hermanos, etcétera. Pero esta circunstancia de la familia ampliada no siempre se da de manera favorable. Claro. No siempre esta familia ampliada puede dar una respuesta óptima. Y muchas veces hay niños que están en una guarda precaria. Eso quiere decir que no está autorizada por la juez, por el juez. Entonces la situación de seguridad, de bienestar, de acogida, de respaldo hasta emocional, psicológico para este niño está completamente así desplazado, olvidado, ¿no? Entonces ahí creemos que a nivel de reformas de esta ley 348, que es una propuesta de reformas en la cual ya estamos hace bastantes meses desde diferentes colectivos y desde diferentes instituciones, el tema de cómo cuando se resuelve o se llega a un juicio y se llega a una sentencia en un caso de feminicidio, debe también tomarse en cuenta la situación jurídica, social y familiar de estos niños, es algo que no se lo puede dejar en un tercer plano, como olvidado, ¿no?
Entonces, un feminicidio, José Luis, no puede quedar resuelto únicamente con una sentencia. Hay estas otras víctimas directas donde el Estado obviamente tiene una responsabilidad. Por ejemplo, desde el Centro Juana Azurduy nosotras proponemos que el Estado debería otorgar una asistencia familiar a estos niños. Deberíamos garantizar que estos niños, pese a esa traumática situación, ¿no?, de haber perdido una situación tan lamentable, tan terrorífica a una madre, ¿no?, o de haber presenciado un hecho de feminicidio de su madre, pese a esa situación tan terrible, este niño, por lo menos, esta niña puede tener asegurada, ¿no?, una mínima calidad de vida, y ahí creemos que sí, que desde las políticas públicas del Estado se puede apoyar una asistencia familiar, no sé, hay que ver la figura jurídica, pero un apoyo económico que sí le llegue desde el Estado. Bien, pero en el tema de violencia, José Luis, yo creo que todos, la evidencia la tenemos frente a nuestros ojos, ¿sí? La violencia existe y es un problema así catastrófico, es un problema terrible. Fíjate que el 25 de noviembre a nivel mundial, muchas mujeres, muchos hombres nos hemos movilizado en repudio a la violencia. Y el 25 de noviembre sí es una fecha así muy importante, pero también de mucho discurso grandilocuente, ¿no? Así un discurso así muy pomposo. Pero también tenemos que decir, José Luis, que el tema de la violencia, yo siento que hay bastante demagogia también, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Chuquisaca, desde hace 3-4 años, nuestra Asamblea Legislativa Departamental se niega a aprobar la ley de lucha contra la violencia en Chuquisaca. ¿Y para eso qué hace? Mete esta ley en los laberintos de la burocracia estatal, ¿no? Le falta una coma, le falta esto, le falta lo otro, hay que volver a hacer entonces, pero en el fondo no tienes un marco legal departamental protectivo contra la violencia. Pero como decía Rosario y también Lilia, no solamente se trata de la ley, no solamente se trata del decreto, donde dice vamos a luchar, ¿no? Aquí es como hablamos, ¿no?, en el diario, aquí es poniendo, ¿no? Y el tema del presupuesto, ese es el talón de Aquiles. Y por eso yo te digo que hay mucha demagogia, porque puede haber mucho discurso, mucha cosa vehemente, pero a la hora de poner recursos económicos para la lucha contra la violencia, es ahí donde hay una tacañería, pero absoluta, ¿no? Y claro, yo escuchaba antes la entrevista que hacías a Jubileo, y realmente los pronósticos son esos, ¿no? Que va a haber un retroceso económico de 10, 15 años. Y eso nos preocupa muchísimo en el tema que estamos hablando, porque ¿cuál es la cultura en la institucionalidad pública? ¿Dónde se recorta primero el presupuesto? Es en el área social. El área social que ahora es en el cual se atiende a las mujeres, a la niñez, que es víctima de violencia. Por eso yo creo que todos, tú como periodista, Herbol como un medio de comunicación importante, realmente tenemos que estar vigilantes, ¿no? No puede ser que nos acostumbremos a convivir con esta pandemia de la violencia y encima se corte drásticamente el tema del presupuesto. Pero un último apunte, José Luis, y es sobre cuáles son las causas. Porque hablamos de la violencia existe, ¿no? Por una parte, yo creo que una causa tiene que ver con la precariedad de la vida. Y la crisis económica, el desempleo también nos lleva a esa precariedad de la vida, en la cual no importa la vida de la otra, no importa tu propia vida, ¿no? Pero también creemos que ahí la efectividad de las políticas públicas de decir, yo lucho contra la violencia, pero efectivamente tengo un sistema de monitoreo de decir, he disminuido, ha sido efectiva mis acciones de prevención, de atención, mis servicios están funcionando así muy bien. Ese monitoreo, ese nivel de efectividad también la que... Y para terminar, me quiero referir a una recomendación que hizo el examen periódico universal que se llama el EPU, porque tú sabes que Bolivia es signataria de pactos y convenios por los cuales nuestro país, nuestro Estado plurinacional se ha comprometido ante estas instancias internacionales en la lucha contra la violencia. Bien, al informe que se presentó en Naciones Unidas, al informe oficial de Bolivia, ¿no?
que han habido las siguientes recomendaciones que yo creo que en parte tocan lo que son las causas. Por una parte, una recomendación a la presentación del informe del Estado boliviano es que se debe profundizar, que se deben hacer efectivas las leyes y las políticas. Más leyes, más leyes, más leyes. No, no son necesarias si no son efectivas. O sea, es parte de esa demagogia, ¿no? Luego también recomienda una atención prioritaria a poblaciones que están en mayor grado de vulneración. Si bien sabemos que la violencia cruza a todos, tú puedes tener un máster, un doctorado, puede ser, no sé, ¿no? Muy brillante en todo, pero el tema de la violencia te puede tocar cualquier momento, ¿sí? Pero el EPU, la recomendación dice, debe haber atención prioritaria especialmente a población con discapacidad, ¿no? Cuando hablamos de la violencia y le ponemos este rostro de los niños, las mujeres con discapacidad, el problema es pero absolutamente mayor. Personas de la tercera edad, ancianos, ancianas, ¿no? Que han vivido toda una vida de violencia y que no tienen realmente una respuesta. La población migrante, ¿no? Entonces, y también hay una recomendación central que habla de la independencia de la justicia. El tema de la violencia, su tratamiento tiene que estar muy en el marco de la independencia política, ¿no? No puede la justicia subordinarse a intereses políticos en ningún gobierno, en ningún régimen, y más tratándose en temas de violencia. Eso es inadmisible, ¿no? Pero yo creo, bueno, esos apuntes así muy rapiditos para ver también dónde están las causas de la violencia que cada día nos aumenta, nos pone una zozobra social. Bueno, les voy a pedir, porque así me lo exigen acá en el estudio, una pausa, nuevamente una pausa, para volver después con la parte final de todo esto. Me falta conocer un par de opiniones de Lilian y de Rosario, y si no nos apuramos no nos va a quedar tiempo. Vamos a una pausa en este momento. Democracia, conversando con María Esther Padilla, Lilian Lima Albarracín, Rosario Ricalde, acerca de esto de la violencia. Me quedan apenas 5 minutos de programa. Les voy a pedir a las 3 que en un minutito me digan, ante esta situación, infraestructura debilitada, población vulnerable, familias destrozadas, pauperización en las áreas rurales, leyes que no se aplican, no funcionan. Si hay la posibilidad de sugerir alguna solución para todo esto. Comencemos con Rosario, que está en Tarija. Rosario, ¿se podría solucionar? Un minutito, por favor. Es bien difícil decir en un minuto algo tan grande, ¿no? Lo primero, este es un año de elecciones. Si tenemos una autoridad golpeadora, difícilmente se va a comprometer con esta lucha. Necesitamos que las autoridades que se elijan, aunque no tengan aunque tengan un rehab limpio, tengan testimonio y compromiso con esta lucha, porque hay que asignarle presupuesto. El tema presupuestario, según el informe defensorial del 2015 al 2018, solo han asignado 24 millones para esta lucha, pero han llegado a ejecutar hasta el 61%. Necesitamos autoridades comprometidas con esta lucha y que no necesiten de que se haga incidencia para que cumplan su responsabilidad. Ellos tienen que garantizarnos una vida libre de violencia, y eso significa asumir ese compromiso, esa responsabilidad, y asignarle presupuesto, pero ejecutarlo. Porque la pena es que no lo ejecutan y se redistribuye para cualquier cosa, y a las mujeres las siguen matando, los hijos siguen huérfanos, el Estado no asume ninguna responsabilidad y la sociedad se descompone muchísimo más. Perfecto. Lilian. Bueno, creo que un reto fundamental en este contexto, dada el golpe tan grave en la institucionalidad, un reto fundamental para las autoridades y esta nueva gestión gubernamental es recuperar o construir una institucionalidad en el sistema judicial boliviano eficaz y eficiente,
sobre todo orientado a la restitución de derechos de las víctimas y no solamente a la aplicación tal cual de las leyes, ¿no? Entonces eso significa someter al sistema judicial a un proceso de participación social y obviamente de control social, no solamente en el tema de asignación de recursos económicos, sino a través de los resultados que obtienen a partir de la aplicación de la normativa. Muchísimas gracias. María Esther. Yo aportando a lo que ya se dice, creo que como ciudadanos, ciudadanas, como parte de la sociedad civil, como ese conglomerado de hombres y mujeres, tenemos que estar vigilantes, atentos contra la demagogia en materia de violencia. Pero también debemos estar vigilantes para que en esta perspectiva que hay de crisis económica, los sectores sociales en los municipios, en las gobernaciones, no sean los primeros golpeados. Creo que es una responsabilidad de todos, así desde los espacios en los que nos encontremos, tener un contundente rechazo a la violencia. Bien, yo quiero agradecerles muchísimo por su presencia esta mañana aquí en nuestro programa Hagamos Democracia. Estos temas también son importantes y muy importantes porque son temas que ocurren cotidianamente en la vida diaria de las personas. Así que María Esther, muchísimas gracias y será hasta cualquier momento. Seguro hay que seguir hablando de esto. Gracias, María Esther. A ti las gracias y a la red de Herbol, estimado José Luis. También quiero darle las gracias a Lilian Lima por estos minutos con nuestra emisora. Gracias, Lilian. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias por brindar estos momentos de análisis que vale la pena, ¿no?, llevarlos adelante. Y gracias a Rosario Ricaldi por haber estado acá en Hagamos Democracia. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias, Herbol, por sumarse a esta lucha contra la violencia y ojalá pronto avancemos mucho más. Ojalá, ese también es nuestro deseo, avanzar en este tema para evitar la violencia contra la mujer, los niños, los más indefensos. Y a ustedes, amigas, amigos en todo el país, también queremos agradecerles por su sintonía, a las emisoras que han bajado la señal para nuestro programa. Muchas gracias y el resto de la jornada, que tengan un resto de jornada agradable y en familia. Volvemos en 7 días aquí a Hagamos Democracia.